Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Carías Fruits, médico, otorrinolaringólogo, especialista en niños, adultos y adulto mayor, con un doctorado filosófico con doble énfasis en oído y nariz. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema la audición y el balance. Bienvenido, doctor Carías. Nuevamente es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Y nuevamente, al contrario, el privilegio es mío. Saludo a todos los televidentes. En cuanto a la audición y el balance, ¿tienen que ver estas dos situaciones? ¿O qué tienen que ver estas dos situaciones? Sí, audición y balance son como hermanos gemelos, ¿verdad? Uno agarra lo que es lo que escuchamos y oímos. El otro agarra lo que es nuestra ubicación en el espacio, ¿verdad? El balance tiene que ver con eso. En cuanto a los problemas de audición, ¿qué es la sordera? Bueno, cuando ya comenzamos a hablar de los problemas de audición y balance, tenemos que dividirlos, porque aunque estos tienen que ver con un mismo nervio, nosotros trabajamos en cuanto a los pares craneales, y el par craneal que ve la audición y el balance es el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear recibe un nombre doble en conjunto porque tiene la función vestibular, que es la función del balance, y la función coclear, que es la función de la audición. En cuanto a la sordera, lo que comúnmente llamamos sordera, lo que la gente en la calle dice, ve, está sordo, se refiere en medicina a una hipoacusia, a una pérdida de la función auditiva, de la parte coclear del nervio vestibulococlear, que puede ser de dos vías. Puede ser un problema de transmisión y puede ser un problema neurosensorial. Lo explico sencillo. Ahorita usted me está escuchando la voz tal cual me escucha, valga la redundancia. Cuando vaya a ver el programa, cuando lo grabe para ver cómo lo hizo, usted va a seguir escuchando la voz tal cual me la oye. Pero si la ve conmigo, yo voy a escuchar mi voz de una manera diferente y usted va a escuchar su voz de una manera diferente a la que yo se la voy a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque comúnmente nosotros nos escuchamos nuestra propia voz por hueso, ¿sí? Pero escuchamos la voz de los demás por aire. Entra a través del canal auditivo, lo que se llama el conducto auditivo externo, golpea la membrana timpánica y se da una serie de funciones que Dios así quiso que se hicieran, en las cuales nosotros logramos terminar escuchando. Ese golpeteo de la membrana timpánica es el inicio de una serie de cadenas de reacción que termina con el escuchar, que igual puede ser a través de hueso. Entonces hay esa diferencia. Hipoacusia puede ser de uno o de otro orden. Puede ser que hay falla en la conducción o puede ser que el nervio esté funcionando mal. ¿De acuerdo? Se divide en leve, moderada, severa, profunda, según el grado que se mide a través de una audiometría, que son los decibeles, y cuando se llega a determinado nivel, que son los 90 decibeles, se habla de sordera. Eso significa que estamos inhabilitados para la comunicación social. Entonces, la sordera común es la hipoacusia, y cuando esta es demasiado grave, llamémoslo así, es la sordera médica, que es una inhabilitación para la comunicación. En cuanto al diagnóstico de la sordera o los tipos y el tratamiento, dependiendo de... Los tipos, decía, los podemos dividir en de transmisión y en neurosensoriales, según dónde esté la lesión. Y se hace a través de audiometría, que es una medición de los niveles de audición en diferentes frecuencias. El ser humano generalmente se mide entre 125 Hz y 8000 Hz. Pero, por ejemplo, los teléfonos celulares, los aparatos de comunicación fluctúan más o menos entre 500 y 3000 Hz. Entonces, dependiendo de dónde esté la lesión, así se le da el diagnóstico, y dependiendo de ese diagnóstico, así será el tratamiento. Hay tratamientos médicos que no consisten en medicamentos, sino consisten en aparatos auditivos auxiliares, ¿sí? Hay tratamientos quirúrgicos dependiendo el tipo de sordera. Aquí lo importante es que
siempre tenemos que tener una medición de audición de base. Yo siempre le pregunto a la gente, ya se hizo una audiometría, y ese mensaje hay que dejarlo bien claro. Hágase una audiometría para saber cómo ha sido su audición siempre. Perfecto. En cuanto a los problemas de balance, ¿cuál es la diferencia entre mareo y vértigo? Ahí viene el hermano gemelo más complicado, que es bien difícil saber qué es más complicado, la pérdida de audición o la pérdida de balance. Mareo y vértigo, bonita pregunta. Comencemos un poquitito más atrás. ¿Cuán importante es el nervio vestibulococlear? Recuerda, hermana, que yo le hablaba del nervio vestibulococlear, el de la audición y el balance. Allá por el 2004 se hizo por primera vez un estudio y se le preguntó a gente que era ciega y sorda en un país de primer nivel como es Suiza, que escogiera, si Dios le permitiese recuperar o la ciencia le ayudase por bendición de Dios, a recuperar uno de estos sentidos. ¿Qué sentido recuperaría primero? Si el sentido de la vista, el ver, o el sentido de la audición, el poder volver a escuchar. Y es una pregunta difícil. Yo le hago la pregunta a usted, respóndase si inmediatamente, ahorita, usted se quedara ciega y sorda, o ciego y sordo. ¿Qué escogería? ¿Dejar de ser ciego, dejar de ser sordo? Quiero hacer un paréntesis para que le tengamos paciencia a todos nuestros hermanos que padecen de una pérdida de los sentidos, principalmente la ceguera o la sordera, que les ayudemos a siempre estar incorporados socialmente. Es bien difícil, y el estudio sacó que la gente prefería recuperar primero la audición. Es ahí la importancia de la audición, ¿sí? Entonces, hay un hermanito gemelo, explicaba en el vestibulococlear, que es el balance. Mareo y vértigo, bien sencillo. El mareo es aquello que uno siente como cuando va en una canoa o en un medio de transporte de agua, ¿sí? Que hay un movimiento de un lado al otro, ¿de acuerdo? El vértigo viene de una terminología grecolatina que dice vertere, que significa dar vuelta, y puede ser dar vuelta en sentido contrarreloj o en sentido como las agujas del reloj. Y eso define el tipo de enfermedad que uno padece. Esas son las alteraciones de equilibrio principales que hay, el mareo y el vértigo. Cuando nosotros presentamos algún síntoma, ya sea mareo o vértigo, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que consultar? Lo primero es eso, hermana, consultar. ¿Sí? ¿A quién consultar? Bueno, dependiendo de los síntomas que acompañen a este síntoma de la enfermedad. El principal es el mareo o el vértigo. Dependiendo de ello, yo siempre explico que puede consultarse a un cardiólogo. Si, por ejemplo, además de estar mareado o vertiginoso, ¿sí?, usted siente opresión en el pecho, lo primero que debe de hacer es consultar con un cardiólogo. Si lo que tiene es, además del vértigo y del mareo, problemas en la marcha, ¿sí?, no camina como normalmente caminaba, o usted ve a su miembro familiar que no camina normal, ¿sí?, lo mejor es que visite un neurólogo. De lo contrario, hay que comenzar por la parte primaria, que son los médicos de cabecera, y si usted quiere consultar con un especialista inmediatamente, el primero al que debe de consultar es el otorrinolaringólogo, el especialista en oído, nariz y garganta. Y él va a saber discernir si es una patología o una enfermedad que proviene del oído, ¿de acuerdo? Hay que decir que hay enfermedades que su síntoma primario es el vértigo, y hay enfermedades que su síntoma primario es el mareo, y eso lo maneja el otorrinolaringólogo. Pero también tome en cuenta que hay otras enfermedades que tienen como síntomas acompañantes al mareo y al vértigo. Por eso es bien importante saber qué más adolece. Una de las cosas que yo quiero aclarar es que el mareo y el vértigo, la alteración del equilibrio, da síntomas concomitantes. Eso quiere decir síntomas acompañantes, como las náuseas y los vómitos. Y yo no me estoy refiriendo a náuseas y vómitos, me estoy refiriendo a opresión en el pecho, a problemas de la marcha, a este tipo de situaciones. Perfecto. ¿Algo más que pudiéramos agregar para que los pacientes puedan tomar bien en cuenta los... Sí, yo creo que lo principal es que decirle que la alteración del equilibrio, ¿sí?, puede ser potencialmente grave. Por tanto, es algo que debemos de consultar hoy. No lo puedo dejar para mañana, ¿sí?, porque puede ser una enfermedad grave. Aproximadamente en 650 a.C.,
El pueblo de Dios estaba sufriendo violencia, emboscadas y crueldad de parte de otra nación. Y es en estos momentos en que Dios envía una palabra a través del profeta Nahum y les dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Veamos el texto. Dice: Jehová es bueno. En el original quiere decir lleno de misericordia, benévolo, que tiene una buena voluntad para con nosotros. Jehová es bueno, fortaleza en medio de la angustia, fortaleza. En el original quiere decir defensa, refugio, roca, inexpugnable. ¿Qué quiere decir inexpugnable? Que no se puede tomar por las armas. Es inaccesible. Oiga bien, Dios nos rodea por delante y por detrás y hace un escudo impenetrable alrededor de nosotros. Esto es una maravilla. Y dice fortaleza en el día de la angustia. Angustia, ¿qué es la angustia? Es un problema. En el original dice un guijarro. Y fui a buscar qué quiere decir guijarro. Y guijarro es una expresión coloquial que se refiere cuando hay un daño y sobre ese daño vienen otros mayores. O cuando una situación empeora en vez de mejorar. Quizás dicho en una forma más común, es como cuando nos encontramos en un callejón sin salida. En ese momento, Dios envía su palabra y dice: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y dice: conoce a los que en él confían. Conocer también en la palabra original quiere decir asegurar al ver. Quiere decir que Dios nos ve y está seguro de que, por ejemplo, cuando me ve a mí, sabe que yo soy. Hay seguridad de parte de él, nos conoce. Confiar también en el original quiere decir huir buscando protección. Dios conoce a los que huyen hacia él en busca de protección, podríamos decir. ¡Qué maravilloso! ¿Qué podemos aprender de esta palabra? En primer lugar, que no importa las circunstancias que rodeen nuestra vida, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quieres ser uno de los afortunados con esta protección divina? Sencillo. Puedes venir a Dios con arrepentimiento en tu corazón. Él es bueno y nos dice que perdona todos nuestros pecados. ¿Quieres hacer una pequeña oración conmigo? Decirle: Dios mío, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque me ofreces que me vas a hacer una coraza alrededor mío. Yo en este momento te pido perdón de todos mis pecados y te invito a que vengas a mi corazón. Sálvame, Señor, guárdame, haz esa muralla alrededor mío, porque en este momento estoy pasando una situación difícil, una situación, el día de la angustia, lo estoy pasando en estos momentos, pero tu palabra dice que tú eres bueno y que eres fortaleza en el día de la angustia. Me quiero refugiar en ti, Señor, en esta hora. Gracias por la oportunidad que me das a través de Jesús, que murió en la cruz para que yo pudiera en este momento decidirme y pedirle que entre en mi corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.